Capítulo 15. Tali estaba inquieto, no sabía por qué, pero por alguna razón esquiar en la nieve había perdido el encanto acostumbrado que solía tener para él. Se dijo que era muy agradable cuando subía a la habitación de Gerald y lo encontraba conversando animadamente con Margaret, y le agradaba ver que su madre ya no estaba tan sumida en su dolor como antes. Además, desde que Jin se había ido era manifiesto que Melia era más amable con él. Con frecuencia se acercaba a la mesa de ellos cuando habían terminado de cenar para tomar el café en su compañía, y en una ocasión había invitado a Tali a bailar con ella diciendo con coquetería: «Todos en el hotel están haciendo apuestas sobre si nos reconciliaremos o no, así que vamos a darles motivo para hablar más de nosotros». Era indudable que Melia se sentía muy satisfecha de que Jin se hubiera marchado y debía suponer que lo había hecho como consecuencia de su entrevista con ella. Tali no tenía interés alguno en sacarla de su error. Todo parecía marchar como él había planeado y sin embargo no se sentía satisfecho. Sabía que Melia caería de nuevo en sus brazos sin mucho esfuerzo de su parte, pero ya no estaba tan seguro de que era eso lo que deseaba. Y Tali tenía razón. La actitud de Melia había cambiado. En primer lugar, aunque el primer ministro seguía muy grave, no había muerto. Y si bien Ernest Danks seguía ocupando todavía una posición importante en el mundo de la política, a Melia se le antojaba un hombre aburrido y desagradable, sobre todo comparado con alguien tan apuesto, viril y lleno de vitalidad como era Tali. Tali adivinaba lo que estaba sucediendo a Melia, pero la idea de reconquistarla no parecía producirle ya la sensación de triunfo que era de esperarse. «¿Qué diablos me está sucediendo?», se preguntó con voz alta y salió de su habitación para ir a buscar a su madre. La encontró de pie en el centro de la habitación con lágrimas en los ojos y una expresión de éxtasis en el rostro. «Mamá, ¿qué ha ocurrido?», preguntó. Ella extendió las manos hacia él, quien las tomó en las suyas. «Algo maravilloso, Tali», exclamó ella por fin. «Algo tan maravilloso que casi no puedo creerlo». «¿De qué se trata?», preguntó él. «Jin acaba de llamarme por teléfono», contestó ella y empezó a explicarle con una mezcla de incredulidad y de dicha indescriptible lo que le había dicho. A Tali le había parecido tan asombroso, que había ido a su habitación para pedir una llamada a Londres para hablar con Jin. Les cortaron la comunicación antes que hubieran terminado de hablar y furioso le pidió a la operadora que volviera a conectarlo. «Lo siento», le respondió la operadora, «pero hay problemas en la línea y tememos que habrá una demora de cuando menos 3 horas antes que podamos reanudar el servicio». Tali colgó la bocina. Era desesperante. No había logrado saber ni la mitad de lo que anhelaba investigar. Sin embargo, había averiguado lo suficiente para comprender que algo inusitado había sucedido. Si era verdad, podía significar un cambio radical en el estado de ánimo de su madre. «Creo que mataré a Jin si esto que ha dicho es falso», dijo con voz alta y recordó su expresión medrosa cuando él se había puesto furioso con ella por haber ido a ver a Melia. Era muy fácil asustarla y a pesar de eso había en ella una fuerza y una resistencia que parecían proceder de una persona digna y orgullosa. «¿Cuántas contradicciones había en aquella niña?», pensó Tali, y recordó con deleite cómo su rostro se iluminaba cuando estaba contenta, los hoyuelos que se formaban en las esquinas de su boca, el brillo intenso de sus ojos cuando estaba feliz. «Es una chica muy linda», se dijo y se percató de que no le era fácil apartarla de sus pensamientos. Estaba con mucha frecuencia en ellos y Tali supuso que se debía a que le preocupaba su futuro y sentía una grave responsabilidad respecto a ella. Durante los 2 días siguientes Tali atribuyó su inquietud al cambio que se había operado en su madre. Margaret estaba tensa, esperando con ansiedad a que llegara la carta descubierta por Jin. Llegó al tercer día. Cuando estaban tomando el té, el conserje se la entregó a Margaret como si fuera una carta ordinaria. Margaret la tomó y al ver la letra de Jin en el sobre se puso muy pálida. Tali pensó que iba a desmayarse y se acercó a ella, pero Margaret se puso de pie y murmuró: «Quiero leerla a solas». Se dio la vuelta y cruzó el salón con la prisa de una muchacha que va al encuentro del ser amado. Tali esperó ansioso y angustiado por espacio de 1 hora, pero no pudo soportar por más tiempo la espera y se dirigió a la habitación de su madre. Encontró a Margaret sentada en un sillón, con los ojos secos muy abiertos,
como si miraran algo más allá de los límites de su dormitorio. A Tali le pareció que se veía más joven y feliz de lo que la había visto en mucho tiempo. Ella no advirtió su presencia. «Mamá», exclamó Tali con voz apremiante. «Mamá». Ella se volvió hacia él y Tali tuvo la impresión de que volvía a la tierra desde una distancia muy remota. Tali musitó con suavidad y él vio que tenía una carta de varias hojas abrazada contra su pecho. «¿Todo bien?», preguntó él. Ella asintió con la cabeza. «¿Es una carta de Stephen?», insistió Tali. «Por supuesto. Una carta para mí». «Oh Tali, es maravilloso». «Gracias a Dios que la recibí». Movió las manos y bajó la vista hacia las hojas de papel. Había tal ternura y belleza en su expresión que Tali sintió de pronto que se le nublaban los ojos. Estaba viendo a su madre como la recordaba en su época en que había sido tan feliz. Estaba tan hermosa y llena de vida como cuando Stephen la amaba y todo su ser le pertenecía a él. Tali se arrodilló junto a su madre. Le rodeó los hombros con un brazo y apoyó su mejilla en la de ella. «Cuéntame todo, queridita», pidió Tali con solicitud. «Casi no puedo creerlo yo misma», murmuró Margaret. «Oh Tali, esta carta lo explica todo. Destruye todos los temores que me han abrumado desde que Stephen se marchó. ¿Sabes, mi amor? Yo nunca pensé en lo que sucedía a la gente cuando moría y Stephen y yo jamás lo discutimos. Pero Stephen creía en verdad, en lo recóndito de su corazón, que el amor es superior a todo y que cuando hay amor, la muerte no existe, porque no puede existir la separación. Me escribió esta carta cuando supo que tenía que irse al oriente y en ella me dice entre muchas otras cosas. Espero y oro, adorada mía, porque nunca recibas esta carta. Ojalá pueda yo volver con vida y tenga que romperla. Pero en caso de que algo me sucediera, quiero que sepas que estaré siempre cerca de ti. Siempre aguardaré el momento en que volvamos a reunirnos para siempre. No será por mucho tiempo, porque el tiempo no cuenta en el vasto plan del universo. Es solo una limitación impuesta por el hombre, así que si tienes que esperar años sin verme, no pienses que yo estaré ausente, porque no es así. Yo estaré contigo. Siempre. Margaret miró a Tali con ojos brillantes como estrellas. Y pensar que había tenido tanto miedo de no volver a verlo. ¡Qué ciega he sido! ¡Qué tonta! He perdido muchos años llorando en lugar de tratar de establecer contacto con él, de sentirlo, de convencerme de que estaba cerca de mí. No entiendo por qué no habías logrado hacer eso. ¿Por qué se puso en contacto con alguien ajeno como Jin? Yo también me he hecho esa pregunta, confesó Margaret, y fue Jin misma quien me dio la respuesta. ¿Qué te dijo?, preguntó Tali. Cuando estaba tratando de explicarme lo que había sentido respecto a la fotografía la primera vez que fue a la casa de la Plaza Berkeley, me dijo que de niña había tenido una aguda percepción psíquica, que percibía cosas que parecían inexplicables. Sin embargo, cuando fue tan desventurada en la casa de su tía cesó de tener esos poderes. Dijo que ella consideraba que el dolor lo limita a uno para percibir muchas cosas, que lo envuelve a uno como si fuera una neblina. ¿Eso dijo ella?, preguntó Tali. Sí, contestó Margaret. Ella estaba hablando de sí misma, por supuesto, pero ahora me doy cuenta de que eso me había sucedido a mí también. Me había envuelto en mi propia desdicha y no me daba cuenta de que Stephen estaba cerca de mí. Le era imposible a él llegar hasta mí a través de la oscuridad que me rodeaba. Oh Tali, ahora lo veo todo con claridad. Su carta dice muchas cosas más, por supuesto. Cosas maravillosas que solo Stephen era capaz de decirme. Me siento otra Tali, siento que he vuelto a nacer. Estoy viva y Stephen está vivo también, y muy pronto estaremos juntos una vez más. Tali abrazó a su madre con frenesí. No encontraba palabras con las cuales expresar sus sentimientos, pero sabía que su madre comprendía ahora hasta su silencio. Estaban juntos, madre e hijo unidos por una comprensión más profunda. Por fin se apartaron. Tali se puso de pie y Margaret lo hizo también. Todavía con su preciada carta pegada al pecho, cruzó la habitación y se quedó mirando la fotografía de Stephen que tenía junto a su cama. «Qué tonta he sido», murmuró con voz baja. Luego se volvió hacia Tali. «¿Cómo voy a dar las gracias a Jin, Tali? ¿Qué podemos hacer por ella, por esta niña que ha hecho tanto por nosotros? Es extraño, ¿verdad?
preguntó Tali a su vez. Creo que el imprevisto más afortunado que me ha sucedido en la vida fue encontrarla llorando en mi oficina. Sí Tali, lo más afortunado que te ha sucedido, nunca reconoció su madre. Melia pidió esa tarde a Tali que la llevara a Saint Moritz a bailar al Chesaveglia, donde había quedado ella de reunirse con un grupo de amigos. Por alguna razón, a Tali no le sorprendió que los amigos nunca se presentaran y que él y Melia estuvieran solos en un lugar muy romántico. Chesaveglia era una antigua posada suiza que había conservado sus características y su atmósfera a través del tiempo. Arriba había un gran salón de baile, con mesitas cubiertas con vistosos manteles, una galería desde donde se podía ver a las parejas que bailaban, y buena música. Abajo, en un largo salón de techo bajo dividido con biombos de madera, se encontraba una pequeña pista de baile en el centro y un pianista que interpretaba melodías para enamorados. Las luces eran bajas y la atmósfera seductora, y había sido allí a donde Melia había llevado a Tali, para instalarse en un rincón tranquilo y oscuro. Melia había enviado una copa de champaña al pianista, pidiéndole que tocara una de las melodías favoritas de Tali y de ella durante su romance en Londres. ¿Recuerdas?, le preguntó, y Tali se dio cuenta de que ella estaba haciendo todo aquello en su honor. Debió haberse sentido complacido, pero algo en su interior protestaba por lo que estaba sucediendo. Siempre le había gustado ser el cazador y no la presa. Además, sospechaba que Melia estaba jugando con él. Una vez más se levantaron a bailar y esta vez Melia echó la cabeza hacia atrás, lo miró con ojos seductores y preguntó sonriente: ¿No te sientes feliz, Tali? ¿Te sientes tú?, contestó él con tono evasivo. Mucho, contestó ella y añadió con voz muy suave: a veces soy una persona muy tonta, Tali. Actúo de forma impulsiva. Vas a tener que ser paciente conmigo. Era una disculpa y una invitación. Tali se percató de ello, pero algo extraño en su interior lo hizo preguntar con ruda franqueza: ¿qué quieres decir con eso? Los ojos de Melia se agrandaron. ¿Qué querrías tú que quisiera yo decir? Tali miró hacia otro lado. No entiendo nada, Melia. Ella se echó a reír. Estás tratando de castigarme, ¿verdad, Tali? ¿Supones eso? Tenemos mucho tiempo de conocernos. Toda una vida, Tali. Creo que no necesitamos hablar mucho para comprendernos. ¿Me permites decir algo que creo que tú sí entenderás muy bien? ¿Qué cosa? Algunas veces cometo unos errores, murmuró ella. ¿Tú, cometer errores? Imposible. Tú eres infalible, Melia. Te estás burlando de mí cuando yo trato de ser buena contigo. Después de ser muy cruel, ¿te afectó tanto así? ¿Acaso no te diste cuenta de lo desventurado que me hiciste? Te portaste muy mal, murmuró Melia, pero no había nada desagradable en su voz y se acercó un poco más a él mientras bailaban. Pero ya te he perdonado. Gracias. Y ahora podemos ser felices de nuevo. Por favor, Melia, ¿a dónde quieres llegar con todo esto? Te estás mostrando muy difícil esta noche, Tali. Creo que tú sabes muy bien lo que intento decir. ¿Tú crees? Antes pensé que lo sabía todo, pero eso fue hace mucho tiempo. Después comprendí que estaba equivocado. Ahora soy precavido, muy precavido. Oh caramba, exclamó ella haciendo un mohín. Pero él vio que no estaba molesta porque se sentía muy segura de sí misma. La música terminó y ellos volvieron a su mesa. Le pareció a Tali que estaban solos, aislados del mundo. La habitación estaba atestada de gente, pero Melia y él podían haberse encontrado en lo alto de una montaña o en un desierto. Juntos tenían que tomar una decisión y todo palidecía en comparación con el problema que debían encarar. Tali ordenó más bebidas al camarero y se reclinó en su asiento para mirar a Melia. Esta noche iba vestida de blanco y llevaba un hilo de perlas perfectas en el cuello, pendientes también de perlas y una camelia blanca en su cabello oscuro. Era lo bastante hermosa como para hacer latir apresuradamente el corazón de cualquier hombre, pero no el suyo. Tali volvió a preguntarse qué le sucedía. Esta era la muchacha con la que siempre había deseado casarse, la que siempre imaginó sería la próxima Lady Brora. Podía imaginarla en Greystones. No, por Dios. Eso no era posible. Trató de verla con los ojos de la mente recorriendo la finca como su madre lo hacía. Trató de pensar en ella visitando las casitas, repartiendo los premios de la escuela,
conociendo por su nombre a los niños de la finca o visitando a sus madres cuando enfermaban. Era inútil, no podía ver a Amelia haciendo esas cosas, como tampoco podría imaginarla sentada frente a la chimenea durante las largas noches de invierno. En ese momento comprendió lo que en realidad quería. Y solo cuando se dio cuenta de ello recordó que Amelia estaba allí, que lo estaba mirando, esperando a que él hablara. No tenía la menor idea de lo que ella había dicho, ni de lo que esperaba que él contestara. Lo que hizo fue llamar al camarero y pedir su nota de consumo. Afuera brillaba la luna y el automóvil estaba esperando para llevarlos de regreso al hotel. Envuelta en su abrigo de pieles, Amelia se acurrucó bajo las mantas. «¡Qué frío hace!», musitó ella con voz baja, y cuando el chofer cerró la puerta y se instaló ante el volante, ella levantó la vista hacia Tali y se acercó más a él. Este comprendió lo que Amelia esperaba de él. Estaban solos y juntos en la perfumada oscuridad del automóvil. A la luz de la luna podía ver el hermoso óvalo del rostro de la joven y sus provocativos labios. Él titubeó un momento y así, para estar absolutamente seguro, se inclinó hacia adelante. «¿Qué estás tratando de decirme, Amelia?», preguntó aproximando su rostro al de ella. De pronto Amelia levantó un brazo y bajó la cabeza de él hacia la de ella. «Te he extrañado mucho», Tali murmuró y lo besó. Por un instante él la oprimió en sus brazos. Pero pensó que su frialdad, su falta de ímpetu era solo cosa de su imaginación. De pronto descubrió la verdad. La soltó y levantó la cabeza. «Es inútil, Amelia», habló con tono suave. «Es demasiado tarde». Ella lo miraba asombrada. Era la primera vez en su vida que alguien había besado a Amelia Melchester y la había soltado. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «Quiero decir, Amelia, que en otros tiempos me habría sentido en el séptimo cielo si hubieras sido tan dulce conmigo como has intentado serlo esta noche. Pero ahora solo lo lamento». «¿Lo lamentas?», preguntó Amelia con voz aguda. «¿Por quién?». «Tal vez por ambos», repuso Tali con gentileza, «porque los dos hemos desperdiciado mucho tiempo». «No te comprendo». «Creo que sí me comprendes. Hay cosas, Amelia, que es mejor no expresar con palabras. Pero con toda sinceridad te deseo que encuentres una gran felicidad en tu vida. Me gustaría pensar que vas a ser tan plena como lo fue mi madre con Stephen, como Betty lo es con John Wilding, como espero serlo algún día yo mismo». Por una vez Amelia no supo qué decir. Y antes que pudiera salir de su asombro el automóvil se detuvo frente al hotel y el portero se apresuró a abrir la puerta de aquel. «Pero Tali, no podemos separarnos así. Hay muchas cosas que quiero decirte». «No creo que haya nada más que decir». Amelia lo miró. Descubrió por la expresión de Tali que para él aquello estaba terminado. Sabía que una vez que tomaba una decisión, nada lo hacía cambiar de opinión. Furiosa volvió hacia otro lado la cabeza. «Muy bien, si lo que quieres es decir adiós». «Adiós», repitió Tali, y se hubiera marchado si ella no lo retiene con la mano. «Tali, ¿qué vas a hacer?». «No estoy seguro», contestó él con gran seriedad, «pero creo que me iré a Londres».